estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué tal, Matías de la Maza? Todo muy bien, Juan Manuel Astorga, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues fíjate, con un poco de sueño, pero bueno, ¿para qué te voy a repetir la historia todos los días? Y aquí se duerme poco, pero bien intenso, ¿no? Festival de Viña estuvo intenso y ayer me tocó experimentar desde la primera fila el despertar del monstruo. El despertar del monstruo que había estado bien dormido durante esta edición del Festival de Viña 2026. Bueno, pasa un poquito todos los años. Está siempre la expectativa de cuándo pueda el público de la Quinta Vergara manifestarse de la manera tan intensa que está acostumbrado a hacerlo cuando algo no le parece. Y generalmente siempre se mira al humorista, al comediante de turno, como la potencial víctima de este monstruo, ¿no? De la ira de la gente que puede reprocharle o un chiste que no les gustó, o derechamente una rutina que están encontrando fome. Pero el día de ayer se vivió otra de las instancias en donde puede despertar el monstruo y tiene que ver con el momento en donde el público se manifiesta en contra a cómo se manejó algo sobre el escenario. Y en específico estamos hablando el día de ayer lo que gatilló justamente una cantidad importante de pifias y que de hecho se mantuvieron durante mucho rato, fue el final abrupto de la rutina de la comediante Aska Sumastra, transformista, el seudónimo del enfermero Oscar Guzmán, que se dedica hace mucho tiempo a hacer comedia en diversos bares y café concerts a lo largo del país, que Que había fue, tenido una rutina. perdón, que Sí. fue en sí mismo previo, digamos, a su presentación, digo, los Mm. días previos, objeto, digamos, de harta especulación en muchos medios, ¿no? Sobre cómo realmente le podía llegar a ir, porque era una apuesta bien arriesgada, decían algunos, ¿no? Por el tipo de escenario sobre todo, ¿no? Efectivamente, él se dedica a hacer café concert, a hacer un show mucho más íntimo, en bares, en discos específicas, con una trayectoria súper amplia y que tiene un público muy fiel. Pero claro, 15.000 personas en la Quinta Vergara es muy difícil y algunos preguntaban cómo se iba a trasladar esta dinámica en donde interactúa harto con el público a un escenario tan grande. Entonces sí, como bien tú decías, había mucha expectativa, sobre todo porque además esta persona llegaba no a través de una selección directa, sino que a través de un concurso, como fue el programa Coliseo, que termina triunfando con el respaldo que de hecho estaban ayer en la Quinta Vergara, de jurados como Jorge Alís, como Álvaro Salas. Entonces siempre se vio el show de Aska Sumatra como uno de los shows que generaba mayor expectativa por la incertidumbre de cómo le iba a ir. Y si uno analiza primero la reacción del público en la Quinta Vergara y segundo los premios entregados, el show de Aska Sumatra fue un éxito. Hizo reír en múltiples ocasiones a carcajadas a la gente, como se veía en la televisión, se termina llevando la gaviota de plata y la gaviota de oro, pero luego es donde viene el final del show que fue medio raro, yo creo que difícil de entender para la gente, sobre todo en la Quinta Vergara. En la casa uno quizás puede buscar más información, pero en la Quinta Vergara fue medio difícil de comprender, que es que se suben los animadores al escenario, le entregan los dos premios de inmediato, y es porque la gente los estaba pidiendo, entre otras cosas, pero después de entregarle los dos premios se da por finalizado la presentación, algo que Claro, no hay un bis. eso no es tradicional en los shows de comedia del Festival de Viña cuando se entrega, sobre todo la segunda gaviota, la gaviota de oro. Es como para celebrar, el humorista tiene un bis, tiene una segunda patita, un epílogo en donde generalmente es una, dos historias más y se cierra la presentación. Ojo que ese bis ha sepultado incluso algunas presentaciones, siempre es un riesgo, Sí, pero sí, y como a veces que algunos aprovechan de que ya tienen los premios en la mano como para tratar de desplegar otro tipo de, digámoslo así, talentos, sí, entre pues, comillas, como mostrarse que son capaces también de cantar. Bueno, exacto. uno de los humoristas hizo eso, no recuerdo Esteban cuál, Duch. Esteban Duch, que Mm, claro, que cuando ya tenía los premios en la mano, muestra, digamos, esa otra faceta, ¿no? Toma la guitarra, se pone mm. a cantar y hace un espectáculo que es más musical digamos, que de comedia propiamente tal. Entonces, no sé si arriesgan, pero como ya tuvieron el premio en la mano, digamos, no están aspirando a nada más. Pero aquí en el caso de Aska Sumatra no hubo posibilidad de que mostrara, digamos, nada adicional. No solo no hubo posibilidad, sino que fue como medio abrupto en el sentido de que ni siquiera hay un mensaje así como de gracias Viña. Así como ya, chao, me despido, sino que como que hay una conversación como entre ella y los animadores, es como ya, hasta aquí llegó el show de Aska Sumatra, se acaba, se baja del escenario, sigue el cronograma del evento, que derivó en, bueno, lamentablemente lo incómodo que fue hacer la competencia internacional, los finalistas de la competencia internacional con sonoras pifias por parte del público. Ahora, debo decir que
dentro de todo, yo he visto hartos momentos de despertar el monstruo a lo largo de la historia del Festival de Viña y lo he visto en la Quinta Vergara también. Este fue un momento que, si bien fue tenso, fue complicado, me pareció, y no sé cómo lo viste tú allá, Juanma, manejable de todas formas. Hasta el punto en que se pudo realizar la competencia, mientras se interpretaban las canciones, después cuando, claro, volvía quizás la interacción de los animadores, volvían las pifias, pero me pareció que dentro de todo no fue algo que impidiera la correcta realización del show, sí complicara, pero no impidiera que se Sí, realizara correctamente el resto de la jornada. sí, a ver, algunas cosas. Lo primero que voy a, digamos, aclarar para que no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir es que lo que te voy a contar no me lo dijo nadie digamos, de la dirección ¿Mm? del festival propiamente tal, pero el análisis o la información así como en el pasillo que había, porque uno cuando digamos, fue la pausa, ¿no? Después ¿Mm? de Ashka Sumatra, nosotros con el jurado vamos, tratamos de comer alguna cosa, ir al baño y etcétera, etcétera. Además, hace harto frío en la Quinta Vergara y tratamos como de ir a abrigarnos un poquitito. Y conversando con algunas personas del festival, pero insisten, no de la dirección ni de la puesta al aire del ¿Mm? festival, pero coincidían en exactamente lo mismo. Lo que se decía es que Ashka Sumatra se perdió en su guión, ¿Mm? se saltó su guión por alguna razón, de hecho es bastante evidente que en algún momento ya queda un poco en blanco Sí. y trataba de mirar su propio apunte y yo como que miré por el lado y veía cómo era el tipo de punteo, ¿Mm? ¿no? Que tenía ahí, arriba del escenario. Y seguramente entre el nerviosismo y ella miraba su apunte, probablemente para poder recuperar el relato de su guión, debió haber parado un rato más y haber ¿Mm? mirado un poco mejor los apuntes, pero ella como que lo miró, probablemente no encontró en qué parte estaba, y lo que hizo es que se saltó la rutina y se fue como salpicando cosas de las que se ¿Mm? acordaba, por decirlo así. ¿Mm? Hizo una muy buena improvisación, hay que decir, ¿ah? Porque de verdad es muy graciosa. O sea, o sea, a uno le puede gustar o no el humor más coprolálico, por ¿Mm? decirlo así, Claro. que tiene vitalidad, pero si uno se abstrae, digamos, a eso, era muy gracioso y con una gran capacidad de improvisación. Pero lo que pasó fue exactamente eso. Y esto no tiene que ver ni con cuando la dirección de un evento de esta naturaleza le pide a un humorista el guión, no tiene que ver con una cuestión de si le van a censurar algo o no. ¿Mm? Tiene que ver, desconozco si eso pasa o no, no estoy ¿Mm? defendiendo este aspecto, lo que estoy diciendo es que tiene que ver con una cuestión muy televisiva. Los humoristas hoy día, a diferencia de hace algunos años en la Quinta Vergara, tienen mucho componente audiovisual. Sí. Si tú te fijas, están acompañados de unas grandes pantallas en los que en muchos casos van apareciendo imágenes que complementan las cosas que van diciendo. Por ejemplo, en el caso de Kramer, cada vez que Kramer hablaba de un candidato presidencial, aparecía la imagen del candidato presidencial. Por lo tanto, el director del festival necesita seguir el guión para ver qué le proyecta, dónde entra la orquesta, en qué momento entra la canción, en qué momento entra la pantalla. Y en el caso de Ashka Sumatra, la dirección del festival parece que se perdió porque ella se ¿Mm? perdió, no sabía para dónde iba y completó el tiempo asignado. El festival le había pedido mucha rigurosidad a cada uno de los artistas que se presenten, dado lo que ocurrió en la primera jornada, que producto de un retraso de Kramer, el festival partió un poco más tarde. Gloria Estefan se tuvo que extender un poco y después Kramer también se extendió más de la cuenta, por eso que Mateo Ocelli partió tan tarde. ¿Mm? Eh, lo que se hizo es que a todos los artistas se les pidió que respetaran el tiempo asignado y Ashka Sumatra ya había consumido ¿Mm? su tiempo. Y lo que te comentaban ayer era que el riesgo de darle un bis a Ashka Sumatra, que estaba perdida ya en su guión, ¿Mm? es que se hubiese extendido, no Mucho. sé, por 20 o 30 minutos más, y ahí sí que habría sido muy difícil cortarla. Uno puede convenir si fue una buena decisión o no, digamos, entregarle los premios y mandar a pausa al tiro, ¿Mm? pero era un riesgo, por otro lado, decirle que haga un bis y que el bis se hubiese extendido con una humorista que ya estaba improvisando porque se había salido o se había perdido en su guión. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto de las pifias, lo que sí, ahí estaban, o sea, los ejecutivos del canal, gente experta en festivales, habían ex animadores como el caso de Tonka Tomisic, todos coincidían en lo mismo. El público que estaba después digamos, de Juanes, y que fue probablemente a ver a Ashka Sumatra, que yo creo que ella acarrió una parte ¿Mm? del público que estaba en la Quinta Vergara, quería ver a qué personaje. ¿Mm? Si no se habría ido, Sí. si después de Ashka Sumatra, cuando ya era evidente que no iba a volver, se habría ido. El público que se quedó en la Quinta Vergara, que se quedó y que seguía pifiando, quería ver a qué personaje. La apuesta era, la competencia va a sufrir,
con la pifiadera. Las 3 canciones que venían de la competencia internacional van a sufrir por la pifiadera. Pero una vez que aparezca qué personaje sobre el escenario, se acabó la pifiadera. Y dicho y hecho, o sea, pifiaron todo el rato, mientras venía la competencia internacional de vuelta a comerciales, se fueron de vuelta a comerciales, seguía la pifiadera, apareció qué personaje y nunca más nadie pifió. Entonces, duró lo que iba a durar. No era como que si aparecía qué personaje, no lo dejaran actuar y siguieran pifiando. O sea, no se corría ese riesgo, por decirlo así. Pero lo que sí era muy complejo, Matías, era para la competencia. Para los competidores, que de por sí estaban nerviosos, era la última posibilidad de presentar sus canciones antes de pasar a la final. Y eso los puso a ellos en una situación bien compleja. Y a nosotros como jurado también nos hizo evaluar en función también de eso. Porque qué difícil es actuar tratando de mantener, digamos, tu presentación impecable cuando estáis siendo objeto de una pifiadera. No te están pifiando a ti, te están pifiando la decisión de los animadores, pero te pone muy nervioso. Y tú también, en algún momento tenés que evaluar ese componente, el estoicismo, por decirlo así, de los músicos que estaban en competencia, Mati. Sí, absolutamente. Y sabes que coincido con el diagnóstico de buena parte de las cosas que podría explicar lo que pasó anoche, porque, claro, una versión tan oficial todavía no tenemos, independiente que salió el productor ejecutivo de Bizarro, Daniel Merino, a asegurar que un poquito lo mismo, que Aska Sumatra ya se había presentado el tiempo que estaba pactado, que era el final del show que estaba previsto, que ella misma después dramatizó la situación, y es verdad, en la conferencia de prensa dijo que ella no es una persona que tenga como un momento, gracias Viña, hasta aquí llegamos, que ella efectivamente como que cuenta historias, momentos, chistes, etcétera, que no tiene un remate final, entonces que el show efectivamente podría haberse terminado en cualquier momento. Y dijo que ella era muy respetuosa de los artistas que venían después, entonces que también era respetuosa con que si se acababa en esa instancia se tenía que acabar. Y lo otro con lo que coincido es que yo también rápidamente pensé y dije, ya, este es un momento complicado, va a ser complicado para la competencia internacional, sobre todo para los artistas, es lamentable, no es la primera vez que pasa, pero sí se va a acabar una vez que llegue qué personaje. Y eso, por ejemplo, es un despertar del monstruo que tiene un paralelo más claro que, por ejemplo, cuando despierta después del primer artista, que es cuando siguen pidiendo que toque, como si, por ejemplo, ayer hubieran despertado con Juanes, o sea, es decir, con Juanes hubieran dicho no, que no se baje. Aska Sumatra no habría sobrevivido No. la pifia, o sea, No. habría sido muy difícil para ella presentarse. Era más controlable la pifia post-humorista que post-primera. O sea, por ejemplo, no sé, que el público hubiese pifiado cuando terminó el show de los Pet Shop Boys. Cuando termina Pet Shop Boys y se hubiesen puesto a pifiar, Kramer habría corrido el riesgo, digamos, de que su presentación de alguna manera se viera muy, muy afectada por esa pifiadera. Sí, no, sin duda. Entonces, en este caso, claro, empezó una pifiadera fuerte, una pifiadera tensa, despierta el monstruo por primera vez en este Festival de Viña 2026, pero había un claro final, que era cuando qué personaje se subiera al escenario y va a quedar como justamente una de las instancias a analizar y siempre sabrosas de lo que es el Festival de Viña. De momento, eso sí, insisto, por suerte, para ningún humorista le ha tocado ser la víctima del monstruo, sino que el día de ayer cuando despierta es justamente en apoyo a uno de ellos en vez de para terminar comiéndose comiéndose al comediante de turno. Sí, claro. De hecho, nosotros anoche con Mateo Bocelli, mientras estaban los artistas, o sea, los cantantes en la competencia, conversábamos, ¿no? Así como, que es difícil, porque tú sentís la pifiadera, pero sí, pero aguda. Decíamos que es difícil para quienes se están presentando el tener que enfrentar este momento, digamos, porque sobre todo los artistas extranjeros, digamos, los cantantes de la competencia que no son chilenos, que a lo mejor no están tan familiarizados con la cultura festivalera, lo que significa el monstruo, le puede costar un poquitito entender si la pifia es para ellos, tiene que ver con que no quiere que se sigan presentando. Entonces, decíamos, ¿cómo evaluamos también esto? O sea, como que es un componente que uno no puede, digamos, simplemente dejar pasar y hacer el análisis en función de las otras consideraciones que se supone a la ONU le correspondían como jurado. Y por otro lado, ayer, claro, pues, es mucho más fácil, porque además esto funciona así, y probablemente es caldo para programas de farándula que no son del canal organizador, decir que esto fue censura por el tipo de humor. Eso. Si alguien vio Coliseo, si alguien conoce a Aska Sumatra, asume que ese era el humor que iba a hacer. Sí. O sea, que habría sido muy estúpido por parte del organizador del festival llevarla pensando que ella iba a contar chistes tipo Condorito, digamos. O sea, era evidente que ella iba a hacer este humor. Entonces, decir que
lo que ocurrió aquí fue una censura por el tipo de humor que estaba haciendo arriba del escenario. Es simplemente mala leche, porque no es esa la razón por la que finalmente se produce su abrupta salida del escenario de la Quinta Vergara, cuando es bastante evidente que a pesar de que ella tuvo oficio para salir jugando, se perdió completamente en su guión. Sí, absolutamente, pero claro, ese análisis, el análisis de la presunta censura es parte del juego brusco que se da también durante estos días de Festival de Viña. Bien, pues, mi querido Matías, gracias por este análisis festivalero. Veremos qué pasa esta noche. Hablamos durante el día, Juan Manuel. Oye, Mon Laferte, Mon Laferte, sí. Sí, sí. Y que va a actuar esta noche y con controversia asociada. Viste que la alcaldesa está intentando cambiar el decreto según el cual se entrega la gaviota de platino. Es de platino, ¿cierto? De platino, sí, así que podría entregarse hoy día. Que se entrega, digamos, bajo dos consideraciones. Tienen que cumplirse las dos. Un arraigambre o vínculo bien directo con la Ciudad Jardín y que lleve 30 años de trayectoria. En el caso de Mon Laferte se cumple lo primero, pero no lo segundo. Pero va a haber una presión muy grande por parte del público para que le entreguen esa gaviota. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y si la sueltan o no. El tema es que si no se cambia el decreto y le entregan esa gaviota, se abre una puerta que no se cerró más. O sea, vamos a tener festivales de aquí en adelante en que van a haber 3 gaviotas por cada artista que se presente. Fuerte, fuerte. Sí. Gracias, Matías. Hablamos, chao. 7:47 minutos.